Hola, bienvenidos a la sesión 11 de nuestro seminario. En esta ocasión nos acompañan el doctor Javier Rodríguez Ledesma y la doctora Gabriela Soria y Rosalía Meníndez. En esta ocasión la doctora Julia Salazar no se encuentra con nosotros, puesto que está atendiendo cuestiones de orden académico, precisamente está en estos momentos en Argentina. Bueno, pues las semanas han pasado, los trabajos y las actividades de parte de ustedes y de nosotros han ido caminando y estamos al cierre ya de los contenidos y temas que hemos podido revisar, problematizar y construir a lo largo de estas sesiones. Bueno, hemos decidido que para esta clase implementaremos una novedad. Vamos a acudir a conversar con algunos especialistas sobre los temas tratados a fin de reflexionar sobre sus objetos de investigación, que ya no van a ser exclusivamente la enseñanza y el aprendizaje de la historia, sino otro tipo de temas y de preocupaciones también fundamentales en la reflexión social, educativa y política contemporánea. Para ello, les formulamos dos preguntas que consideramos eran detonadoras de los temas que hemos ido tratando a lo largo del seminario. La primera pregunta fue si hoy día es necesario continuar enseñando historia como una disciplina escolar en la educación básica. La segunda pregunta fue si el tipo de historia que desde sus objetos específicos de investigación y problematización consideran que deberían de ser abordados por la historia que hoy día se enseña en la escuela. Es decir, ¿qué tipo de historia se requiere para poder comprender y avanzar en esa gran gama de temas y problemas que nos demanda la sociedad contemporánea? Bueno, pues contamos con la presencia de la doctora Corina Fernández, que nos dará su opinión sobre cuestiones de las reflexiones actuales sobre la formación ciudadana. Continuaremos con la participación del doctor Roberto González Villarreal, quien aborda el tema desde el objeto de estudio de los movimientos sociales y resistencias. Posteriormente, escucharemos al doctor Saúl Velasco, quien nos da su opinión a partir del lente construido por la educación para la diversidad y la educación intercultural. Asimismo, el doctor Jorge Mendoza García nos comenta sobre la importancia de enseñar una historia con memoria. Y contamos con la presencia de la doctora Teresa Garduño, quien a partir de una práctica como constructora de una propuesta escolar que ya tiene más de 30 años en práctica, nos comenta cómo ha sido ese proceso de definir un tipo de historia y cuáles son las características de la historia que puede y tendría ser enseñada a los niños que cursan el nivel primario. Bueno, todas estas participaciones muy ricas, ustedes las podrán escuchar, las podrán estudiar y las podrán reflexionar en la presentación de nuestros primeros videos. La historia como disciplina en la educación básica, afortunadamente, al menos en términos curriculares en México, ha sufrido algunos cambios y se han hecho planteamientos importantes, como el hecho de que los estudiantes, incluso desde la primaria, puedan recuperar su propia historia, reconstruir la historia de su comunidad y a partir de ahí elaborar su sentido de pertenencia en el reconocimiento del punto de encuentro entre la historia personal y la historia con mayúscula. Que esta historia con mayúscula sí hace falta que permanentemente la sometamos, no bajo sospecha, pero sí bajo un juicio que nos permita construirnos desde el presente, porque cada presente inaugura el pasado, porque cada presente tiene supone acontecimientos que reconfiguran la visión del pasado.
Y en ese sentido, pues creo, ojalá, de algún modo vamos dejando atrás esa historia con mayúscula de los héroes sagrados, esa historia que se ciñe a la historia del poder, a la historia de las batallas, o sea, la historia militar, la historia del poder formal. Y yo aquí, pues, recuperando la tesis de Walter Benjamin, de sus tesis de historia, creo que bien vale la pena que tomemos esta idea de revisar la historia a contrapelo. ¿Para qué? Porque en ese ejercicio de contrapelo permitimos que salga a la luz también la historia de los grandes derrotados, y no para dejarlos como víctimas, sino precisamente para que salga a la luz las muchas formas de resistencia de esos millones derrotados o no, pero que están ahí haciendo historia desde la resistencia, no solo militar, cultural, social, ¿no? Hoy esta es una época difícil, pero que también está arrojando luz a esas muchas formas de resistencia, ¿no? Desde las mujeres, los niños, la disidencia sexual. Bueno, eso lo tenemos hoy gracias a las redes, gracias a la capacidad de organización de la sociedad civil democratizante, pero yo creo que bien podemos hacer el ejercicio con los alumnos de someter a juicio estos hechos que se dan con una sola interpretación cerrada, consumada y maniqueísta, donde figuras históricas quedan así en blanco y negro, ¿no? Los buenos, el bueno y el malo, y el bueno es totalmente bueno y el malo es totalmente malo. Esta visión no ayuda a la construcción de ciudadanía, porque justamente en eso se montan los ataques mediáticos cuando intentamos procesos democratizadores. Los medios, además de jugar con nuestro miedo, nos ofrecen esta visión del blanco y negro, y el ciudadano, las ciudadanas no tienen esta capacidad de juicio ético ni político como para poder analizar, reflexionar cuáles son los procesos, los fenómenos, las fuerzas que están sosteniendo una postura u otra. En nuestro tiempo dominado por el mercado y los intereses del mercado, vivimos en un puro presente. Y los medios nos ofrecen espacios de interpretación que solo aluden al momento y nunca refieren a lo que tuvo que suceder para que este momento fuera así. Entonces, el gran desafío en el campo de la historia, en educación básica y superior y de manera permanente, habría que abonar y crear las condiciones, sí, pedagógicas, institucionales, en las instituciones educativas, para que el sujeto se asuma como sujeto de la historia, como un sujeto constituido a partir de lo que ha sucedido y sigue sucediendo. El pasado no está separado del presente. El pasado no es algo que ocurrió y ya, y hay que hacer acuse de recibo con el dato. Yo creo que la historia, más que nunca, no solamente es necesaria, sino es indispensable. Y no solamente como una cuestión, digámoslo así, de conocimiento o de aprender, sino como una forma política de resistencia a los embates del neoliberalismo. Yo creo que la educación neoliberal hace que la historia no solamente sea cada vez menos necesaria o aparezca menos en las mallas curriculares, sino además no la necesita. ¿Por qué no la necesita?
porque la historia es básicamente un combate por el control, por el manejo, la dirección de la misma historicidad, de la construcción colectiva. Y la educación neoliberal de lo que trata justamente es de formar individuos aislados, independientes, que aprendan a ser empresarios de sí mismos, que se responsabilicen a sí mismos, de perder los vínculos. La reforma educativa en México, si algo nos ha enseñado es eso, es una reforma para destruir los vínculos de los maestros, pero también los vínculos comunitarios y crear individuos responsables de sí mismos, tanto maestros como alumnos. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos debería de enseñar la historia? Porque es necesaria o más necesaria que nunca, es justamente porque las sociedades se dinamizan con los movimientos sociales. Y entonces la forma tradicional de ver la historia era una historia en el mal sentido acontecimental, ¿no? Cuestiones que ocurrieron, pero la dinámica de los conflictos no la conocemos, ¿no? Las demandas, la construcción de los ejércitos, la construcción de los colectivos, esa no la conocemos y esa es la que debíamos de conocer. Y además porque en estos momentos, si hacemos la historia del presente, es más que nunca una historia de los movimientos sociales, una historia de la diversidad, de los múltiples movimientos que se están gestando, que están dinamizando los espacios locales, que están apareciendo en todos lados, desde las cuestiones en México de la lucha contra el extractivismo, contra las eólicas, o más importante, por el momento histórico actual, es las luchas feministas, ¿no? O las luchas de la diversidad sexual, o las luchas de la misma reforma educativa, o las luchas por los derechos humanos y contra la seguridad. Entonces, la historia debería, en la escuela, de considerar los movimientos sociales como los elementos básicos de la dinámica social. Si el centro es la educación intercultural, una crítica fuerte que se le ha hecho al tema en la educación básica es que se trabaja sobre el presente, sobre la diversidad que se tiene en el entorno, la necesidad de reconocer esa diversidad de los pueblos originarios, de los afromexicanos y el conjunto de diversidades que además tenemos, la diversidad sexual, por ejemplo. Entonces, creo yo que hay que trascender ese presentismo. La diversidad es una construcción larga, muy profunda, tiene una raíz que se explica sobre todo como una intervención gubernamental. Crear sociedades homogéneas se antepone como algo importante a revelar en sus bases, en sus referencias. Y ahí la historia juega un papel muy importante. De manera que la historia, para mí, para mi gusto y para el tema en el que he estado trabajando, se vuelve central. Hay que reconstruirla, porque las versiones dominantes son las versiones hacia la homogeneidad. Y ahora habría que comenzar a reandar el camino, desmontar lo ya puesto para reinventar el arreglo en el que debemos vivir la diversidad. Porque ahora hay reglas, pero no tienen una base histórica solvente. Son como asépticas en ese plano, en mi opinión. Hay muchas opiniones, pero la mía es esa. Hay que leer mucha historia, hay que conocer la historia desde diferentes ángulos. En el caso mexicano específicamente hay una especie como de desencuentro entre la llamada historia oficial, por ejemplo la que se narra en los libros de texto, y la memoria colectiva. Primero hay que señalar que la memoria colectiva es una versión de grupo, es una versión de dentro de las cosas, de los acontecimientos, de los eventos, de los sucesos significativos para ese grupo. Pensemos por caso en ese contexto el 2 de octubre de 1968. Pensemos el 10 de junio de 1971, que son momentos de las masacres estudiantiles en nuestro país. Eso por ejemplo, tiene un hueco muy fuerte en los libros de historia. Hay una disputa, por ejemplo, en el libro de texto oficial, los que se revisan a nivel secundaria, no se señala que hubo una masacre con los estudiantes. Si uno entrevista a los participantes del movimiento del 68, a los dirigentes, se va a percatar que hay una versión ahí que señalan claramente a dos grupos, por ejemplo, el Ejército y el Grupo Paramilitar Batallón Olimpia. Esa es una versión de memoria.
no está registrada. La relevancia de la memoria colectiva en este caso radica en que pone en el centro ciertos sucesos que para la vida de una sociedad son relevantes. Y en ese sentido, a mí me parece, desde donde trabajo la memoria colectiva, que es de suma importancia rescatar esas versiones, esas narrativas que tienen distintos grupos en torno a acontecimientos de la vida de sus propios grupos. La memoria colectiva no tiene que ver solo con cosas bondadosas, ni solo con tragedias. Tiene que ver con aquello que resulta significativo, desde un aniversario, una gesta, la apertura o cierre de un sitio o de un ciclo, y me parece que en esa medida sí se tiene que mirar al pasado de una sociedad, tendría que mirarse a un pasado significativo que atraviese y que de alguna manera le resulte relevante a la gente, y en este caso la noción de memoria colectiva, que señala que es un proceso de reconstrucción social de un pasado significativo para un grupo, una sociedad, a mí me parece que tendría que estar presente. ¿Cómo hacerle ahí una tarea demasiado ardua? Tiene que parecerles algo cercano. O sea, ¿cuál ha sido el problema con los relatos oficiales, que son sumamente artificiales? En este caso, habrá que ponerlos como parte de ese grupo, como parte de una estructura, como parte de una sociedad. La historia oficial, por ejemplo, y el Estado mexicano, en un libro que Julia Salazar tiene muy bueno, va narrando cómo el Estado mexicano divide a la nación entre grupos y, por ejemplo, separa a los indígenas de otros grupos. A nosotros nos tienen que narrar en la historia, en la primaria, que somos parte de esa gran nación. Es decir, que tenemos sangre indígena, que tenemos cabello indígena, que tenemos incluso rasgos indígenas, y eso nos hace parte de un sector mucho más amplio. Es decir, de alguna manera tenemos una forma identitaria ahí. Mientras nos siguen relatando como algo distinto, vamos a ser distintos, porque finalmente la identidad es un proceso de narración. Cómo nos narran los otros, cómo nos perciben nosotros. Porque una gran cantidad de gente se volcó en el 94, en el 95, en el 96, hasta el 2000, en las diferentes marchas a cobijar al zapatismo. Porque Marcos lo que hizo de alguna manera fue traducir ese sentimiento indígena a un sentimiento no indígena, y de alguna manera en algún momento todos nos sentimos cobijados porque sentíamos que pertenecíamos a ese trozo de la sociedad. Bueno, recuperar esas enseñanzas, esas narrativas, me parece que es una labor tanto de la gente que hace historia como de la gente que hace memoria. Y te voy a poner un caso reciente. Hace poco había una manifestación en Ciudad Universitaria, en la UNAM, donde estudiantes de 20 años de bachillerato y de semestres iniciales de varias licenciaturas se sentían herederos del movimiento de 1999. Uno le pregunta a la gente de 1999 y ellos dicen: a mí me asombra que estos chavos ahora nos recuperen a nosotros, cuando nosotros fuimos muy golpeados por los medios y las versiones que se daban sobre nosotros, que éramos muy radicales. Es decir, hay una especie como de sorpresa ahí, porque están ocurriendo una serie de recuperaciones que nosotros no estamos calibrando y nos estamos percatando de ellas. Me parece que lo que estamos haciendo nosotros es ir a tomar temas de moda, ir como hurgando, investigando temas que a la gente parece que no le está interesando. Y cuando vemos, eso se llama sorpresa y se llama innovación. Cuando nos percatamos, los chavos se están levantando con consignas de hace 20, 30 años, recuperando movimientos que nosotros pensábamos que ya estaban perdidos. Ojo, en algún momento, otra vez, lo indígena va a ponerse en el centro, porque estamos hablando no solo de la sociedad mexicana, sino de Sudamérica, donde los movimientos indígenas siguen ahí, se están manifestando, pero a lo mejor no sean como la explosión de 1994 o como lo vimos en Bolivia. Pero yo creo que lo vamos a ver. Por ejemplo, están los mapuches en Chile, y habrá que ver qué dicen los indígenas en Nicaragua, por ejemplo. Por ahí podríamos pensarle por ahí. Bueno, yo creo que hay varias consideraciones que hacer en ese punto. El primero, y tal vez la de más profundidad, la de más a fondo, o una de las de más a fondo, porque hay que ubicar las dos, tiene que ver con nuestra concepción de la historia. O sea, ¿qué pensamos que es la historia? O sea, la historia es un recuento de hechos, la historia es una justificación de las acciones del poder, la historia
es la versión de los que escriben la historia porque en ese momento están legitimados y pueden escribirla. Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es la historia para nosotros? Y yo creo que eso define cómo enseñamos la historia, porque bueno, si la historia es una historia de hechos, una historia de héroes, una historia de fechas, entonces es una historia oficial que queremos conservar y que permite conservar y legitimar al poder. Y ha sido pues siempre así, una visión crítica de la historia que nos plantea, bueno, en primer lugar, ser capaces de entender relaciones causales, ser capaces de establecer interrelaciones entre fenómenos, ser capaces de encontrar a los diversos actores de la historia. No son los héroes, no son los líderes o no únicamente. Alguien dirige en algún momento, pero hay fuerzas populares que se mueven también y que van a determinar los cambios que van sucediendo en el transcurso de la vida de la gente a través del tiempo. Nadie podrá decir que hubo una persona que acabó con la Edad Media y empezó con la Edad Moderna. Eso no pasó. El movimiento de los comerciantes en los feudos, la creación de los burgos a través de muchísimos años, fue generando cambios importantes que permitieron un cambio en la manera de producir. Y es la gente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos vamos a una historia crítica, a una dialéctica de la historia, a un establecimiento de interrelaciones, entonces sí tenemos una preocupación diferente en lo que hacemos con los estudiantes en las escuelas, porque entonces lo que estamos haciendo es permitirles formar ese juicio crítico. A lo mejor no reconocen todas las fechas, a lo mejor no se aprenden todos los héroes, a lo mejor no se saben todos los virreyes que fue el virreinato, y yo me pregunto si es necesario sabérselos todos para entender cuáles son los fenómenos sociales que están sucediendo y cómo los diferentes grupos van interviniendo, que es lo que nos permitirá entender la independencia o el siglo XIX. Esa es una. Yo creo que la concepción de la historia es central. Y en eso tendríamos que trabajar mucho para que los docentes puedan caer en la cuenta de que están enseñando y que están legitimando. Y saber si eso es lo que quieren hacer. Esa es una. La otra tiene que ver con las edades. De repente enseñamos historia como si todos fueran adultos. Entonces, cualquier libro de historia, como esté escrito, es accesible a cualquier edad. Eso no pasa. O sea, nosotros sabemos que los niños muy pequeños, lo que aprenden tiene que ver con sus propias acciones, con la interacción con los objetos, con la recreación, con el juego, con la presencia lúdica permanente y con materiales accesibles para ellos. Y eso permite entonces que un niño de tercero de primaria pueda recuperar no la historia de todo el pueblo olmeca, pero a lo mejor identificarse con la vida de los niños olmecas. Es diferente como niño, identificarme con un niño olmeca, a conocer todos los reyes y quién decidió hacer las cabezas. O sea, son dos posiciones diferentes, porque lo que estamos construyendo con los niños de esa edad es una cuestión de reconocimiento de su diversidad, de su propia identidad diversa con un pasado diverso. Eso es complejo porque pues ellos no se ven hacia atrás, pero es como asomarse al pasado a través de lo concreto. Con niños un poco más grandes, estamos hablando de 9, 10 años, o sea, pasemos tercero de primaria, cuarto, quinto, estos niños pueden empezar a hacer algunas abstracciones, pero requieren de material muy concreto también para hacerlo. O sea, para yo entender la historia de Grecia, o sea, yo vivo aquí en México y voy a trabajar 9, 10, 11 años en la historia de Grecia, si yo no tengo un concreto, todo lo construyo sobre un imaginario. Y esa construcción del imaginario, cuando no se asienta en objetos, en lugares, en imágenes suficientemente ricas, se construye desde la fantasía infantil. Entonces cualquier cosa puede ser Grecia, cualquier cosa puede ser Roma, y los castillos feudales pueden ser cualquier cosa. Es importante a esas edades que la manera como se trabaja en el aula le permita al niño la reconstrucción, ¿sí? Le permita al niño la simbolización y la construcción de un imaginario. Si eso no pasa, los datos volverán a ser una serie de datos que se aprende de memoria, pero que no le van a permitir entender o admirarse de un Partenón o de un Coliseo o de un castillo feudal, porque no tienen la posibilidad de representarlo. El poder entender, o tal vez los derechos de la mujer en Grecia o en Roma, qué diferencias había entre uno y otro. Al entender todo eso, necesita empezar por lo concreto. Y yo creo que esa es otra parte muy importante. O sea, la escuela necesita reconocer
que quienes estudian, quienes aprenden, tienen una manera de aprender que les va a permitir asimilar su realidad. Y un último caso tiene que ver con las fuentes que tienen. Las fuentes deben ser cercanas a las posibilidades infantiles, ¿sí? Y tienen que ser trabajadas con el docente, ¿sí? Primero pensando en las edades de los niños y después, en segundo lugar, viendo la pertinencia en el momento. Es como un armar rompecabezas permanentemente para encontrar relaciones. No es un discurso lineal, es un discurso de muchas entradas que tiene que ver con reconocer mi propio marco referencial, por un lado, qué quiero yo de la historia, enseñar la historia, y segundo, a quiénes le enseño. ¿Qué tal? Creo que las entrevistas que hemos realizado, las respuestas que nos han dado nuestros colegas, pues abren avenidas reflexivas muy interesantes para profundizar en temas de los que ya hemos estado trabajando y abordando en nuestro seminario. Creo que podemos encontrar varias líneas de conjunción entre los comentarios de los colegas. La primera es algo que pudimos enfatizar mucho en algunas de las sesiones, que se refiere a la necesidad de avanzar, de superar la enseñanza de la historia que tradicionalmente se aprende en los sistemas escolares, tanto en contenidos, por supuesto, pero también en las formas didácticas de trabajarla. Creo que también los distintos colegas tienen un punto en el cual estarían de acuerdo, que es la urgencia de revisar los contenidos que se enseñan, pero ¿para qué? Y en ese para qué hay una cuestión fundamental, que sería recuperar el papel protagónico de múltiples actores y sujetos sociales que hasta ahora no aparecen con el peso debido en las narraciones oficiales, hegemónicas. Ese creo que es un punto muy importante y es un punto que hemos estado insistiendo, dada la trascendencia del significado que tiene poner en cuestionamiento los contenidos de la historia que se enseña, que se aprende. Poner en cuestionamiento eso, ya lo hemos comentado, es también traer a la discusión a las funciones sociales de la historia, las utilidades que hoy en día tiene el enseñar contenidos históricos dentro de las currículas de nuestros sistemas educativos. Y es fundamental porque entonces eso abre la puerta a la posibilidad de pensar que en esas narraciones veamos, identifiquemos, recuperemos el papel protagónico de tanto hechos, otros movimientos, otras formas de contar la historia a esos jóvenes estudiantes, a fin de que ellos mismos, estos estudiantes, logren visualizarse como actores y escritores de sus propias historias, hoy en día, aquí y ahora. Todo esto refuerza la perspectiva que hemos estado elaborando a lo largo de todo nuestro seminario, que es cuestionar la historia hegemónica, superar las viejas formas, las viejas maneras de concebirla, enseñarla, aprenderla, lo cual necesariamente no para ahí, sino que nos lleva a repensar y construir, obviamente, nuevas y distintas formas didácticas de trabajar esos contenidos distintos, diferentes, otras narraciones dentro del aula. Creo que eso serían de las primeras conclusiones que nos han llamado la atención de lo que los distintos colegas nos han comentado a partir de las diversas especificidades investigativas, reflexiones, problematizaciones sobre fenómenos sociales contemporáneos en los que ellos han estado trabajando. Ahora veamos la segunda parte de este video, en donde conversaremos con algunos especialistas sobre sus experiencias en torno a otras formas de enseñar historia. Estas otras formas que van a incluir nuevos sentidos, nuevas prácticas, en la idea de trascender esta historia de bronce, estas historias muertas, estas historias sin sentido. En esta segunda parte incluimos nuevamente a otros especialistas, y son 4. La primera de ellas es María del Carmen Acevedo Arcos, quien ha colaborado aquí en la Universidad Pedagógica Nacional
en la construcción de estrategias para la enseñanza de la historia a partir de la problematización del presente. Y bueno, hace referencia a estas cuestiones conceptuales, procedimentales y también actitudinales muy importantes en estas nuevas propuestas. Una segunda entrevistada es la maestra María Lorena Quintino Salazar, que nos platica sobre la experiencia de impartir un seminario en línea, cómo estas nuevas plataformas para la enseñanza de diversos contenidos tienen como sus particularidades, ¿no? Y especialmente la maestra María Lorena nos va a hablar de cuál es el compromiso del docente para realizar esa mediación pedagógica, un aspecto fundamental que, bueno, ya todos hemos ido trabajando en términos de cómo establecer esta interacción con los alumnos. Un tercer entrevistado es el doctor Amílcar Carpio. Él nos va a hablar desde su experiencia en la elaboración de los libros de texto. Este va a ser un tema que, como ya hemos también venido trabajando y se han aparecido muchos comentarios en relación con las editoriales privadas y cuáles son las ofertas innovadoras que nos plantean. Y en este caso nos van a plantear de, bueno, cuáles son las problemáticas institucionales que en algunos casos se presentan en estos diseños y, bueno, cómo podría ser la introducción de estas nuevas formas de enseñanza de la historia. Finalmente, una cuarta entrevistada nuevamente es la doctora Tere Garduño, quien nos comenta sobre las diversas estrategias que han desarrollado en su escuela desde hace algunos años y cuáles son los problemas más comunes que ha enfrentado en su tarea cotidiana en la Escuela Activa PAI2. Pues bueno, los invitamos a ver esta segunda serie de entrevistas, a ver qué les parece. La experiencia docente que hemos tenido aquí en la Universidad Pedagógica nos llevó primero a pensar cómo enseñar los contenidos sociohistóricos. Venimos de una experiencia con los estudiantes donde la historia se ha enseñado de manera memorística, se tienen que aprender datos, fechas, nombres de personajes, lugares, sin conexión alguna, sin saber por qué son importantes. Entonces, para ellos la historia ha sido aburrida, tienen cierto rechazo a la materia, al conocimiento de la historia. Entonces, pensamos que algo muy importante era partir de los problemas del presente, pero sobre todo de los problemas que tienen que ver con su realidad cotidiana. Entonces empezamos a diseñar programas de estudio donde tomamos un problema del presente que les sea significativo o que les pueda ser significativo y a partir de ahí generamos una serie de estrategias para ir profundizando en ese tema de tal suerte que recuperamos el pasado siempre con la idea de que sea significativo para explicar ese presente. Delimitamos en el programa y especificamos los aprendizajes esperados en términos de conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales que propicien actitudes críticas y propositivas de su entorno social. ¿Qué queremos decir con esto? Estamos convencidos de que el conocimiento conceptual permite a los estudiantes aprender la disciplina histórica. Es decir, si ellos no manejan los conceptos importantes de la historia, es muy difícil que entren a esta disciplina. Entonces, esa es una parte muy importante. Los procedimentales tienen que ver con la idea de que la historia tiene contenidos educativos, es decir, puede desarrollar el pensamiento crítico, puede desarrollar habilidades del pensamiento que, por ejemplo, posee y desarrolla el historiador cuando hace sus investigaciones. Entonces, los procedimientos son muy importantes, las actividades que manejamos en el programa. Y por último, las actitudes. Un estudiante que puede
desarrollar estas actividades, que conoce los conceptos propios de la temática histórica, pues está en disposición de tener una actitud crítica frente a los problemas que está viendo. Es decir, tiene la actitud de resolverlos o de tratar de resolverlos o por lo menos explicarlos. Bueno, el programa que desarrollamos con los estudiantes tiene como determinadas características. Por ejemplo, se hace un desglose temático donde se pone el tema que vamos a abordar. Después el propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que esperamos que aprendan los estudiantes con este tema? Luego hacemos una serie de interrogantes, una serie de preguntas con respecto al tema que esperamos que los estudiantes resuelvan una vez que han abordado el tema en su conjunto. Y luego ponemos actividades sugeridas, actividades que retoman los materiales educativos que estamos proponiendo, las lecturas, ver una película, analizar un video, etcétera, etcétera. Entonces, con esta forma de abordar la historia, nos proponemos que esto sería como la problematización del presente, es decir, proponer un tema, profundizar en él a través de emular las actividades que hace el historiador. ¿Qué es lo que hace el historiador? Se plantea hipótesis, busca la información, busca las fuentes, confronta estas fuentes, trata de dar explicaciones posibles de esa realidad, argumenta, expone sus resultados. Eso es más o menos el desarrollo del trabajo que hacemos con los alumnos, de tal suerte que un tema que partió de una pregunta se convierta en una problematización yendo del pasado hacia el presente y del presente hacia el pasado. Más o menos esa es la trayectoria que seguimos con los estudiantes y la metodología de problematización del presente. Es importante cerrar esta pequeña charla mencionando que nos importa mucho que los estudiantes desarrollen las habilidades del pensamiento histórico. Es decir, la historia no solamente serviría para tener una cultura más general, sino sobre todo para desarrollar habilidades del pensamiento como hacerse preguntas, sintetizar, relacionar hechos históricos o relacionar hechos sociales del presente, dar una explicación y tomar una postura frente a ese presente. Entonces, esto es la metodología de la problematización. No es sencilla porque partimos, como ya lo mencioné al principio, de que los estudiantes vienen con la idea de que la historia, aparte de ser aburrida, no sirve para nada. Entonces, meterlos en la dinámica de que esta es una forma de conocimiento, una forma de desarrollo de pensamiento, igual que las matemáticas, es un poco complicado, pero consideramos que es la única vía donde la historia tiene sentido en la enseñanza, en la educación. El reto al que nos enfrentamos fue enorme, no solo en la cuestión tecnológica de conocer la plataforma, administrarla, incluso hasta buscar que en la pedagógica nos abrieran un espacio y la gestión del mismo para poder nosotros diseñar un curso en línea. Los retos también fueron con los alumnos. Nosotros cometemos el error de pensar que el alumno millennial maneja las tecnologías, decimos el alumno ya tiene el chip integrado, y no es cierto. Los alumnos podrán traer un celular de última generación, tener computadora y acceso a internet, pero no hacen uso de las tecnologías en el sentido educativo. Esto nos enfrentó a que las actividades que tenemos que diseñar pues parten de la idea de que el alumno sabe manejar cosas como buscar información en internet, elaborar videos, presentar datos, y la realidad nos dijo que no necesariamente. Luego entonces a nosotros nos representó no cometer lo que habíamos visto en otros cursos, que era pasar lo que está hecho en papel en computadora y a veces tener diseños planos. Nos representó cuestiones hasta de diseño, buscar colores, buscar logos, buscar interactividad en las plataformas, asunto que no fue fácil porque ninguno de nosotros es diseñador gráfico, ni siquiera es
programador de computación. Entonces, no solo era apropiarnos de la metodología de la problematización, sino aparte pensar en cómo esta metodología la íbamos a pasar a un contexto en línea, haciendo uso de lo que encontráramos. Cuando se menciona que nosotros usamos una película, bueno, en línea, ¿cómo hacemos para discutir esa película? Y bueno, ocupar los foros para discutir esa película, abrir esos espacios, buscar preguntas clave que motiven al estudiante a que de manera sincrónica esté discutiendo un determinado recurso sin estar muy seguros de que revisó o no este recurso. Entonces ya era el reto de la plataforma, era el reto de nosotros como docentes, es el reto de la metodología en sí misma. Nos llevó camino, hicimos muchas versiones de un mismo curso. Yo tengo aproximadamente como 10 versiones del curso 1 de actividades. Ahorita ya podemos decir que tenemos actividades que sí propician el desarrollo de habilidades, porque como hemos mencionado, a nosotros nos importa mucho desarrollar las habilidades del pensamiento histórico en los estudiantes y hemos logrado, porque hay evidencias de ello, que algunos alumnos tengan esta postura crítica de los problemas cotidianos y que analicen. Ese también ha sido otro reto, porque nos obliga a estar a la vanguardia de lo que está pasando en el país. Sirva de ejemplo que en una primera versión usábamos el problema de la CENTE y ahorita después pasamos por Ayotzinapa y en este año tuvimos que cambiarlo por las elecciones. Entonces eso también nos obliga como docentes a estar siempre analizando los problemas del diario vivir y cómo los vamos a traducir en la metodología de la problematización y que los estudiantes contemporáneos, porque nuestros estudiantes van cambiando, siempre estén interesados o al menos motivarlos para que desarrollen esta actitud crítica. Me gusta también que ellos aprendan a usar a sus celulares como documentadores. Yo así ya les llamo, ya no les llamo celulares, sino documentadores, en donde ellos pueden grabar sus clases, pueden grabar sus dudas, ¿no? Los enseño a que suban sus videos en su canal, en fin, que hagan comunidad, porque al final es lo que queremos, que ellos hagan comunidad y den a conocer lo que están pensando de problemas históricos. Bueno, mi experiencia es sobre todo en la elaboración de los libros de texto con la reforma anterior, sobre todo con los libros que salen con la conmemoración del centenario y bicentenario, los libros de cuarto, quinto y sexto. Son libros de corte tradicional, son libros que siguen privilegiando sobre todo la historia nacional de una manera cronológica. Los periodos tradicionales en la enseñanza siguen presentes, por lo tanto ese material es muy cercano a los libros que anteriormente le predecedieron. Son libros entonces enfocados a repetir la historia oficial, aunque hay un intento por hacerla más didáctica. Yo creo que mientras los libros de texto sigan orientados por los programas y planes de estudios que emite la SEP, que siga con este monopolio de la SEP, difícilmente vamos a encontrar libros diferentes. Es decir, que la mayoría de los autores estamos limitados a la hora de escribir por estos planes. Es muy difícil saltarse lo que la SEP nos indica en estos programas, es decir, los contenidos y los aprendizajes esperados están preestablecidos. Con este machote, digamos, que nos da los programas, es muy difícil encontrar libros diferentes. Y lo podemos ver en los libros de secundaria, que son elaborados por editoriales privadas, pero que tampoco tienen mucho margen para saltarse lo que los planes de estudio de la SEP les dictan. Ahora con la nueva reforma lo que se trató de hacer es meter una mayor énfasis en la investigación,
lo llamadas UCAS, las unidades de construcción del aprendizaje, son una de las innovaciones que se hicieron en las reformas. Pero el reflejo que se da en los materiales educativos no alcanza todavía a mostrarnos si esta propuesta va a ser seguida y la pueden llevar a cabo los profesores. Me explico por qué. Porque las UCAS están planteando evaluar a través de una investigación, a través del pensamiento crítico, reflexivo, que hace un historiador. Pero muchas veces los profesores que están frente a grupo no van a tener ni el tiempo, incluso la formación para hacer un análisis de fuentes que muchas veces no aparecen en el libro. Por ejemplo, en una de estas unidades de construcción y aprendizaje se pide que se revise una fuente primaria que nos remite a la independencia de Estados Unidos. Imaginemos a un profesor de alguna de las comunidades más apartadas de la República buscando una carta, una imagen original que nos hable de estas 13 colonias. Yo creo que la intención es buena, pero sin los recursos y la formación solamente se va a quedar en eso, en una muy buena intención. Falta todavía que los profesores entiendan estos cambios en estos nuevos libros que van a ser sobre todo las UCAS, y sin una formación previa va a quedar en un intento. Es un primer avance tratar de meter un mayor peso a la investigación, pero debo de decir también que en estos nuevos libros sigue presente la historia oficial. Yo creo que es la parte fundamental. Antes de echar una reforma, echarla a andar, se necesita la actualización de los profesores. Al parecer las decisiones se siguen tomando desde la Ciudad de México por un grupo de burócratas que no han dejado la Secretaría de Educación Pública desde hace años, que están ocupando esos puestos, con algunos asesores académicos, pero que toman muy poco en cuenta la realidad de los profesores fuera de las ciudades. Yo creo que la reforma está pensada sobre todo para aquellos profesores que se encuentran en un núcleo urbano, que tienen acceso a tecnologías, que tienen acceso a diferentes TICs, a diferentes bibliotecas. Pero no estamos pensando todavía en esos profesores que viven en comunidades apartadas, que carecen de materiales, que carecen de conexión a internet, que carecen de muchas otras herramientas. Para ese tipo de profesores necesitamos primero armar una serie de actualizaciones para que entiendan cuál va a ser la lógica precisamente de cualquier reforma. Entonces, por lo que yo he vivido y por lo que he visto de las últimas dos reformas, no se ha tomado en cuenta la actualización de los profesores. Se ha tomado en cuenta a los jefes de sector, que serán los encargados de llevar la lógica de la reforma a los demás profesores, en cascada le llaman. Pero esa lógica se va diluyendo, la importancia de la capacitación se va perdiendo, y el profesor que vive en las comunidades les llega ya una idea, pero una idea quizá deformada de lo que quizá la reforma pretende. Yo creo que es fundamental, yo creo que es básico, pero las reformas han empezado al revés, siempre desde la gente de pantalón largo, desde lo político. Bueno, desde luego que hay una preocupación porque la historia sea una formadora de conciencia del sujeto, de las relaciones sociales, de las relaciones de poder, del pensamiento político, de esta visión de los derechos humanos. O sea, eso estaba al inicio, se ha ido consolidando mucho con el tiempo, con todo el enriquecimiento de la gente. Yo digo que lo que ha pasado es que la gente que está en PAI 2 ha enriquecido ese proceso muchísimo. Profes y también mamás y papás. Estamos hablando que todo el mundo ha permitido plantearse que algo fundamental en la historia es formar la conciencia de sujeto, de sociedad, de relaciones, de responsabilidad ante eso y de la conciencia de nuestra propia participación. Hace rato hablaba yo en la clase con los chicos porque vamos a hacer una ceremonia el próximo miércoles, bueno, no este sino el otro, el 26, para los 43. Y hablábamos de la necesidad de no olvidar. Y uno de los niños de repente dice, cuando yo expliqué por qué teníamos que hacerla, ellos ya habían oído hablar del tema anteriormente, y dice, yo no los defraudaré.
A mí me llama la atención que este chiquito, después de que decidimos que no podemos olvidar que es un hecho que está en nuestra historia muy reciente, 4 años para atrás, de estos pequeños que venían de segundo de primaria, y él, después de oír y decir, vamos a hacer la ceremonia, vamos a invitar a los padres, va a venir un padre a cantar para los 43, y él dice, no los defraudaré. A mí me parece que esto sí centra mucho una de las perspectivas que se han venido consolidando pues a través del tiempo. El trabajo muy importante que nosotros hacemos en teatro es fundamental. O sea, que el teatro ha permitido recrear y reconstruir todas las perspectivas, visiones, análisis, ideas, hipótesis que se generan los niños en relación a fenómenos históricos, a épocas, a personajes, les permite a ellos dar una construcción conceptual interna. Y lo he visto con muchísimos niños a través del tiempo, que ellos recuerdan con gran claridad todo el trabajo que hicieron en teatro. Y otra cuestión tiene que ver con la reconstrucción de fenómenos como los debates, por ejemplo, saber si vamos a fusilar o no a Maximiliano en un debate público en el salón, o si gobiernan liberales o conservadores, o si hacemos un juicio a Cortés y entonces cómo resulta el asunto, o la Malinche. O sea, todos estos que parecieran como un poco fuera de edad, a lo mejor demasiado ambiciosos para niños tan pequeños, lo que los hace es repensar la historia y reconocer que hay muchos actores y que si uno quiere ser congruente tiene que oír pues, lo que dicen todos para formar su posición histórica. Que algo que sí me queda claro ahora es que sí se forman posiciones delante de la historia, pero la historia no solo es el pasado, es el presente, porque es lo que traigo. Entonces, mi visión y mi crítica de cómo funciona el país en este momento tiene que ver con una construcción del siglo XX y del siglo XIX. No puede ser diferente, ¿no? Hace unos días una mamá decía, ¿y no van a hacer celebración del 15 de septiembre? Y otra mamá le preguntó, bueno, dice, ¿qué es lo que tendríamos que celebrar en ese momento? O sea, cuando la gente se hace preguntas y dice, tenemos que pensar qué hay, y un niño dijo, pero está mal la fecha. O sea, en todas estas visiones hay una cuestión crítica de análisis de la realidad que ha sido fundamental. Yo creo que esto ha llevado a muchos alumnos a través del tiempo a tomar conciencia, ¿sí? A decidir después qué hacer en su vida, pero a tomar conciencia de que no son ajenos a lo que pasa en el mundo, que ellos son partícipes, ya sea por presencia o por ausencia, que tienen una responsabilidad ahí, y por otro lado, que tener claridad en una forma de analizar la historia, de una visión dialéctica, le va a potenciar otros referentes a los chicos, o sea, les va a ampliar la visión. Entonces ya no hay ese maniqueísmo de los buenos y los malos, los conquistados y los conquistadores, los liberales y los conservadores como únicos. Cuando discuten si van a fusilar a Maximiliano, la pregunta que siempre se han hecho los niños en mi clase es, pero es que yo a los liberales y ya seguía leyes liberales y que no eran los buenos los otros. O sea, cuando los niños hacen esas preguntas, yo creo que estamos avanzando en el terreno de poder descentrar su pensamiento y tener una visión más crítica. En el caso de los docentes, en el caso de las y los docentes, pero también en el caso de los padres. Desde un primer acercamiento de papás que se asustan un poco porque puede ser muy politizada o política la visión de la escuela, y yo la afirmo, si esta escuela tiene una posición, de hecho todo el mundo tiene una posición, hasta los que no la declaran tienen una posición, nosotros la declaramos, eso es todo, ¿no? Y de quien se asusta muchísimo en un primer momento hasta quien acaba convencido de que es necesario tener una posición. También la formación de padres ha cambiado mucho. A lo mejor al principio eso me asustaba un poco, no sabía cómo manejarlo, pero a través del tiempo me doy cuenta de que se acercan como se acercan los niños, en la misma angustia de no saber qué hacer y cuál es su responsabilidad, ¿no? Y esto ha permitido pues una participación mucho más horizontal de las comunidades en la escuela y la posibilidad de seguir construyendo otras herramientas. Bueno, han escuchado ustedes, han podido ver los videos y las experiencias de cada uno de nuestros especialistas. Bueno, con esto, compañeros, los invitamos a que puedan entrar al foro de discusión para esta sesión y comentar con mayor amplitud sus apreciaciones de todo lo que hemos escuchado y de todo lo que hemos aprendido con las conversaciones con estos
especialistas. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.